El río Jordán ha sido durante siglos un emblema de fe, un sitio profundamente venerado por millones, ya que se cree que fue allí donde Jesús recibió su bautismo y los cielos se abrieron en señal divina. Hoy, en medio de un panorama mundial sacudido por transformaciones, señales y revelaciones, un nuevo suceso asombroso ha capturado la atención de creyentes y escépticos por igual. Diversos testigos relatan la aparición de una figura radiante que emergió de las aguas, envuelta en una luminosidad intensa que parecía desafiar toda lógica. Este evento ha desatado una ola de interrogantes. ¿Podría tratarse de una manifestación espiritual? ¿Acaso estamos siendo testigos del retorno simbólico del Espíritu de Jesús al lugar que dio inicio a su misión terrenal? Estas preguntas, lejos de ser simples especulaciones, abren una puerta a la reflexión profunda sobre el tiempo que estamos viviendo. Acompáñanos mientras analizamos los elementos que rodean este fenómeno, que muchos ya califican como un signo celestial cargado de propósito. Actualmente, la situación del río Jordán es motivo de gran preocupación. Lo que una vez fue un caudal poderoso y lleno de vida, ahora se encuentra profundamente afectado tanto en su aspecto físico como simbólico. La degradación ambiental, la explotación de sus recursos y el deterioro de su ecosistema han reducido dramáticamente su volumen, dejando en algunas zonas apenas un hilo de agua que intenta conservar su dignidad ancestral. No obstante, a pesar del daño visible, el valor espiritual del Jordán parece no haber sido tocado. De hecho, hay quienes aseguran que en su fragilidad actual se revela con más claridad su llamado sagrado. Como si su silencio hablara más fuerte que cualquier estruendo, el río continúa despertando ecos de lo divino. Cada piedra, cada gota que fluye, parece contener un susurro que invita al alma a recordar algo más grande. Esta disminución de sus aguas ha sido interpretada por muchos como un espejo de nuestra condición interior. En un mundo que se encuentra perdido entre voces contradictorias, guerras de ideas y una búsqueda constante de sentido, el debilitamiento del río se convierte en una metáfora viva. Es como si la creación misma nos estuviera gritando que es hora de despertar, de volver al origen y de buscar con sinceridad esa conexión con lo eterno que tantos corazones anhelan. En una mañana serena en las cercanías de Betania, a orillas del río Jordán, el mismo lugar venerado por generaciones como el sitio donde Juan sumergió a Jesús en las aguas, un grupo de fieles y visitantes se reunía para meditar, orar y rememorar ese instante sagrado que, según los relatos, abrió los cielos. Mientras sostenían en sus manos las escrituras y elevaban plegarias sinceras, la atmósfera se impregnaba de una paz densa, como si algo grande estuviese por suceder. Fue en ese entorno tranquilo cuando algo asombroso rompió la rutina. Primero, un brillo suave se manifestó sobre el agua, como si el sol hubiera cambiado su lenguaje y comenzara a hablar en destellos. Luego, inesperadamente, emergió una figura radiante, envuelta en una claridad sobrenatural que no provenía de ninguna fuente terrenal. Esta entidad no se desplazaba como un ser humano ni parecía flotar con naturalidad. Estaba allí, inmóvil, pero viva, como si una fuerza invisible la envolviera y todo lo que la rodeaba entrara en pausa ante su presencia. Quienes observaban quedaron sin palabras. La visión parecía congelar el tiempo, y muchos recordaron el pasaje de Mateo 14:25, donde se narra cómo Jesús anduvo sobre las aguas. No obstante, esta aparición era diferente. No había movimiento alguno, ni pasos sobre el río, sino una especie de afirmación espiritual sobre el lugar. Era como si esa figura estuviera proclamando algo eterno, trayendo consigo un mensaje silencioso que calaba más hondo que 1000 discursos. La noticia
no tardó en propagarse. Las redes sociales se llenaron de videos, fotos y testimonios. Algunos medios de comunicación intentaron explicar el suceso con términos técnicos, hablando de refracción de luz o ilusiones ópticas. Sin embargo, los que estuvieron presentes sabían que lo que vivieron no se podía encerrar en una fórmula científica. Ellos sintieron algo que iba más allá de la vista, una presencia que tocaba el alma. Desde distintos rincones del planeta, comunidades de fe comenzaron a movilizarse. Pastores, sacerdotes y líderes espirituales convocaron jornadas de oración, llamados a la unidad y momentos de introspección colectiva. El acontecimiento se convirtió en un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede comprobar y lo que solo se puede experimentar. Podría tratarse de una manifestación del Espíritu de Cristo en medio de un mundo que clama por esperanza. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Es esta aparición un susurro del cielo en tiempos de caos y transformación? Aunque no hay respuestas definitivas, lo que sí es indiscutible es que el Jordán ha vuelto a ser protagonista. El río ha resonado una vez más, recordándole al mundo que lo sagrado aún tiene voz. Instantes después de la aparición de aquella figura luminosa en las aguas del Jordán, un nuevo acontecimiento capturó la atención de todos los presentes. El cielo mismo pareció transformarse. La tonalidad azul habitual fue sustituida por una intensidad dorada que bañaba todo el entorno con una calidez sobrenatural. De manera repentina y sin advertencia previa, un rayo de luz fulgurante descendió desde lo alto, como si se abriera una puerta entre dimensiones y un faro celestial atravesara la atmósfera para posarse sobre el río. Las interpretaciones de los testigos variaban, pero todas compartían un elemento en común. Lo que vieron no se parecía a nada conocido. Algunos lo describieron como una columna vertical de luz pura, mientras que otros hablaron de una especie de fuego suave que descendía con solemnidad. Incluso hubo quienes aseguraron haber percibido una figura en forma de cordero en medio de aquel resplandor. No había señales de nubes, helicópteros ni drones, solo un silencio profundo y una claridad que parecía envolverlo todo con una paz abrumadora. Quienes estaban familiarizados con las Sagradas Escrituras no tardaron en recordar el momento narrado en el Evangelio de Lucas 3:22, donde se menciona cómo el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma sobre Jesús durante su bautismo. Para muchos de los presentes, este no era un simple fenómeno visual, sino una reafirmación poderosa de que la presencia divina aún se manifiesta entre nosotros. Era como si el cielo confirmara que el mensaje eterno continúa siendo revelado en nuestros días. Durante casi 5 minutos, esa luz se mantuvo firme, suspendida en el aire, como si observara todo con infinita ternura.
La multitud, impactada por la magnitud del suceso, respondió con oraciones fervientes, lágrimas sinceras y un respeto reverente que convirtió aquel momento en algo profundamente sagrado. Algunos se arrodillaron en señal de humildad, mientras otros simplemente se quedaron inmóviles, contemplando en silencio con el corazón conmovido. Incluso los más escépticos, aquellos que se acercaron por curiosidad o como simples espectadores, se vieron tocados por lo que presenciaron. No hubo gritos ni caos, solo una atmósfera de recogimiento absoluto. El río, el cielo y los corazones parecían hablar el mismo idioma, un lenguaje que no se oye con los oídos, sino que se siente en lo más profundo del alma. Lo que muchos esperaban con inquietud no trajo miedo, sino una sensación de esperanza y honra. No hubo espacio para el temor, solo una profunda emoción colectiva. Los videos capturados por teléfonos y cámaras se han esparcido como pólvora por todo el mundo digital, alcanzando millones de visualizaciones. Para una gran parte de quienes los ven, no se trata de una coincidencia ni de un simple fenómeno atmosférico, sino de una manifestación clara de lo trascendente, una prueba de que lo profetizado está comenzando a revelarse ante nuestros ojos. Pese a los múltiples intentos de análisis por parte de expertos y académicos, hasta el momento no ha surgido una interpretación científica que logre descifrar con certeza el origen o la naturaleza de aquella luz tan particular. Es como si lo ocurrido resistiera los parámetros convencionales de la lógica humana, quedando inscrito en el terreno de lo sagrado y lo inexplicable. Diversas interpretaciones han surgido desde aquel día. Algunos aseguran que lo presenciado fue la manifestación pura del Espíritu Santo descendiendo sobre el Jordán, mientras que otros lo consideran un llamado simbólico, una advertencia envuelta en luz, relacionada con tiempos de grandes cambios para la humanidad. A pesar de la variedad de enfoques, todos los presentes coinciden en algo esencial. Fue un momento marcado por lo divino, cargado de significado y emoción espiritual. Y justo cuando creíamos haberlo visto todo, el río volvió a hablar. Esta vez no fue a través de una visión en el cielo, sino bajo sus aguas. Una nueva revelación dejó a los arqueólogos y creyentes sin aliento. Un antiguo símbolo emergía del lecho del río, nada menos que la figura de una cruz, claramente visible. Pero no solo eso, cerca de allí, hacia el sur del mar de Galilea, se encuentra un sitio recientemente excavado que ha capturado la atención del mundo científico y espiritual, el enclave conocido como Ojalá. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este asentamiento, que data de hace más de 23.000 años, ha sido calificado como uno de los descubrimientos más valiosos de la región. Enterrado por siglos bajo sedimentos y protegido por las aguas tranquilas del lago, Ojalá revela vestigios increíblemente bien conservados de una civilización antigua. Herramientas de pesca, piedras utilizadas para la caza, dispositivos de flotación primitivos, restos de viviendas e incluso semillas carbonizadas que narran los comienzos de la agricultura organizada y de una vida comunitaria compleja. Más que una simple colección de objetos antiguos, estos restos nos ofrecen una ventana clara hacia una comunidad que vivió en estrecha relación con el río Jordán, del cual dependía para alimentarse, subsistir y prosperar.
Las evidencias señalan no solo una capacidad técnica notable, sino también una comprensión profunda de su entorno natural. En Ojalá, el río no era solo agua, era sustento, frontera espiritual y vínculo con lo eterno. Pero lo que hace a Ojalá aún más fascinante es su dimensión simbólica. A lo largo de los textos sagrados, el Jordán representa mucho más que un río. Es una línea de paso entre lo viejo y lo nuevo, entre la esclavitud y la libertad, entre el desierto y la promesa. Fue el escenario del cruce del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, el lugar del ascenso profético de Elías y el sitio exacto donde Jesús fue sumergido, marcando el inicio de su misión en la tierra. Hoy este contexto arqueológico se entrelaza con la espiritualidad y nos invita a una reflexión más profunda. ¿Qué secretos permanecen ocultos bajo las aguas sagradas del Jordán? ¿Qué mensajes del pasado siguen esperando ser revelados? En este escenario cargado de historia y fe, cada descubrimiento nos acerca más a una narrativa que nunca ha dejado de escribirse. Y no termina allí. En este tiempo señalado por tantos como un año de revelaciones, la redescubierta ubicación de Mahanaim, otro enclave sagrado mencionado en los textos bíblicos, parece reverberar como una voz del cielo. Es como si la tierra misma estuviera susurrando que aún hay mensajes que deben ser escuchados, que los ecos antiguos aún vibran con poder. Las páginas no escritas de la historia sagrada quizás están comenzando a desplegarse ahora ante nuestros propios ojos. En las profundidades del río Mahanaim, uno de los afluentes menos conocidos del histórico Jordán, los arqueólogos han descubierto vestigios que abarcan múltiples civilizaciones y épocas. Desde los primeros asentamientos israelitas hasta rastros de la dominación romana, el sitio ofrece una visión profunda de las culturas que dejaron su huella. Fragmentos de cerámica, instrumentos de uso cotidiano y objetos rituales permiten reconstruir el entramado espiritual y social de quienes habitaron aquellas tierras sagradas. Lo fascinante de este lugar no reside únicamente en la riqueza de su arqueología, sino en la carga simbólica que encierra. Mahanaim es mencionado en el libro del Génesis como el escenario del encuentro trascendental entre Jacob y una hueste celestial. El propio nombre Mahanaim, que significa dos campamentos, representa ese punto de contacto entre el mundo visible y el invisible, entre lo humano y lo divino. No es difícil imaginar que estas aguas hayan sido testigos de luchas espirituales y momentos de revelación que marcaron el curso de la historia sagrada. El entrelazamiento de elementos israelitas y romanos en este sitio no es casualidad. Muestra cómo los imperios pueden haber intentado controlar el territorio, pero fue la voluntad divina la que siempre condujo el hilo de los acontecimientos. Cada capa de tierra removida parece susurrar los ecos de promesas antiguas, profecías cumplidas y batallas que se libraron no solo con espadas, sino con fe y perseverancia. Mahanaim se alza, así, como un lugar de encuentro entre lo eterno y lo pasajero. La palabra sigue viva, resonando desde entonces hasta nuestros días. Tal como afirma el Salmo 119:89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. El mensaje divino nunca se ha desvanecido. Y al igual que el río Mahanaim revela secretos del pasado, nuestra generación está llamada a redescubrir esa conexión con lo eterno. Quizás estamos viviendo una temporada en la que el cielo vuelve a hablarnos a través de la tierra. En tiempos de confusión y retos globales, recordar nuestras raíces espirituales se vuelve esencial. Y para hacerlo, no hay símbolo más poderoso que el Monte Nebo, un lugar cargado de significado. Según el libro de Deuteronomio 34:1-5, fue desde allí que Moisés contempló por última vez la tierra prometida. Este monte, ubicado frente al valle del Jordán,
se ha mantenido como un puente entre la promesa divina y la esperanza de generaciones enteras. Excavaciones recientes han desenterrado los restos de una iglesia bizantina que data de los siglos IV al VI d.C. Este templo sagrado incluye una impresionante basílica, antiguas pilas bautismales y un conjunto de mosaicos que relatan episodios de las Escrituras con detalle y belleza asombrosos. Cada figura representada, aves, patrones geométricos, escenas bíblicas, parece estar viva, narrando silenciosamente la devoción de miles de peregrinos que llegaban hasta allí buscando renovar su fe. Según los expertos, esta iglesia formaba parte de una de las rutas principales de peregrinación en la antigüedad. Era un punto de parada obligatoria, donde los caminantes oraban, se purificaban y se preparaban espiritualmente antes de adentrarse en el Valle del Jordán. Así, los mosaicos que hoy se observan no son solo arte, son testimonios espirituales esculpidos en piedra, mensajes atemporales que cruzan los siglos para hablarnos aún hoy. Cada elemento cuidadosamente preservado, cada dibujo, cada símbolo, revela una continuidad asombrosa en el propósito de Dios, desde los tiempos de Abraham hasta la visión final del Apocalipsis. Los fieles del pasado caminaron sobre esa tierra con reverencia, sabiendo que estaban pisando territorio santo. Tal vez fueron esas mismas piedras las que oyeron las oraciones de los apóstoles y los primeros seguidores del camino. En palabras de Jeremías 6:16, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y anden por él. La historia sagrada no es estática. Es una invitación constante a volver al principio, a recuperar lo esencial. El río Jordán, con toda su carga simbólica, vuelve a llamarnos. Allí, Jesús fue bautizado por Juan, no solo como un rito, sino como un acto profético que marcó el inicio de su misión redentora. Este episodio, relatado en los 4 evangelios, nos habla de un momento en el que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió como paloma sobre Jesús, mientras la voz del Padre afirmaba: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Mateo 3:16-17. En esa escena se revela la plenitud del misterio divino, el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo y el Padre hablando desde el cielo. Es la manifestación perfecta de la comunión celestial. Y no olvidemos a Juan el Bautista, cuya misión profética, ya anunciada en Isaías 43, preparó el camino para la llegada del Mesías. En el desierto preparen el camino del Señor, enderecen una calzada para nuestro Dios. A orillas del Jordán, la profecía se hizo carne y la historia cambió para siempre. Hoy, esa misma voz aún nos llama. ¿La escuchas? Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Al bautizar en el río Jordán, Juan tenía como propósito preparar los corazones para la llegada de Cristo, instando a todos a arrepentirse y buscar una renovación espiritual. Este río ha simbolizado la transformación. Allí, los israelitas cruzaron hacia la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Josué 3:17, y Elías partió sus aguas, 2 Reyes 2:14. Naamán, el comandante sirio, fue sanado de su lepra al humillarse y seguir las instrucciones de Eliseo, 2 Reyes 5:14. El bautismo en el Jordán representa un cambio radical, una muerte al pasado y un renacer en la vida de Dios. Desde el inicio de la misión de Jesús en el río Jordán, se ha especulado que este lugar sagrado podría señalar el inicio de los tiempos finales.
Los descubrimientos recientes, que van desde iglesias antiguas hasta artefactos sagrados, son considerados por algunos como evidencias de intervenciones divinas. ¿Podrían ser indicativos del regreso del Salvador? Pero eso no es todo. Permanece atento porque lo que está por revelarse puede cambiar tu perspectiva sobre las profecías. Un hallazgo clave es el descubrimiento de los escarabajos en las cuevas de Qumrán, a pocos kilómetros del Jordán. Este descubrimiento, que tuvo lugar en 1947, es uno de los hallazgos arqueológicos más significativos. Los escarabajos contienen fragmentos de casi todo el Antiguo Testamento, salvo el libro de Esther, así como textos apócrifos, reglas comunitarias y escritos proféticos, algunos de los cuales datan del siglo II a.C. Esto demuestra una impresionante fidelidad a los textos bíblicos que conocemos hoy, reafirmando la validez de la Escritura a través de los siglos. ¿Por qué resulta tan pertinente hoy? Porque estos documentos han estado ocultos durante milenios y su comprensión coincide con una era moderna llena de profecías. Esta revelación no ocurre por azar. Surgió en una época de renacimiento espiritual en el siglo XX, coincidiendo con el establecimiento de Israel en 1948, el aumento de conflictos a nivel mundial y el creciente interés en las profecías sobre el fin de los tiempos. Los escarabajos, resguardados en las cercanías del Jordán, nos sirven como recordatorio de que la verdad divina se manifiesta en momentos de cambio. La cercanía de Qumrán al río Jordán es simbólica. El Jordán representa oportunidades para nuevos comienzos. Es un lugar significativo donde los israelíes cruzaron hacia la tierra prometida, donde Jesús recibió el bautismo y donde Naamán encontró la cura para su lepra. El río Jordán simboliza transformación, y el hallazgo de los escarabajos en su cauce representa una revelación espiritual y un retorno a la verdad divina para quienes están dispuestos a escuchar. La Escritura nos recuerda en Lucas 8:17 que Dios puede permitir que estos descubrimientos ocurran en el momento preciso, reafirmando su fidelidad y su plan redentor. No debemos olvidar la relevancia de estas revelaciones en la región que vio caminar a Jesús y donde realizó milagros. El mensaje es contundente. La palabra de Dios perdurará a lo largo del tiempo, la guerra y el silencio. Los escarabajos del río Jordán no representan solo un hallazgo histórico, sino que tienen un significado profético. Con cada nuevo descubrimiento en esta región, es posible que más verdades emerjan, indicándonos que estamos más cerca que nunca de ver las promesas de antaño cumplidas. Permanezcan con nosotros, ya que esta tierra sigue narrando su historia, y Dios continúa revelando el significado del río Jordán y el relato de Naamán. Mientras que el río Éufrates se asocia a menudo con juicio y devastación en las profecías, el Jordán relata un relato de alivio, humildad y salvación. Tomemos como ejemplo la historia de Naamán, contada en el segundo libro de Reyes. Este general sirio, a pesar de su alto rango y riqueza, sufría de lepra, una enfermedad que trae aislamiento y condena a quienes la padecen. En su búsqueda de sanación, se dirigió al profeta Eliseo, quien le instruyó a sumergirse en el río Jordán 7 veces. Al principio, Naamán se mostró escéptico y despectivo, considerando que el Jordán era un río insignificante. Sin embargo, finalmente, decidió seguir el consejo y se dejó llevar por la obediencia, con un resultado asombroso. Al emerger del agua por 7ª vez, Naamán experimentó una transformación total. Su piel brillaba con pureza, como la de una niña. El Jordán simboliza la fe y el sacrificio. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Jesucristo. Romanos 6:23. Todos somos como Naamán, marcados por el pecado,
luchando por encontrar nuestra propia redención. La sanación verdadera solo se encuentra en Cristo. Recientemente, el río Jordán, considerado históricamente un lugar de curación y encuentros divinos, ha estado sometido a cambios extraños. Tanto locales como visitantes han notado comportamientos inusuales en sus aguas, flujos que reversan, fuertes corrientes sin razón aparente y, sorprendentemente, secciones del río que se tiñen de un profundo color rojo. Los ecologistas han intentado desentrañar estas anomalias, pero no se ha encontrado una explicación clara. Aunque algunas algas pueden cambiar temporalmente el color del agua, no existe una justificación concreta para lo que se observa. La Biblia siempre ha descrito al Jordán como un lugar de milagros y manifestaciones divinas, pero nadie anticipaba el descubrimiento de una estatua parecida a un ángel caído, oculta bajo la superficie. Estamos escuchando señales como trompetas en la distancia. Es posible que Dios esté intentando llamar nuestra atención. Cristo nos advirtió que observáramos los signos y ahora esos indicios están a la vista. El Jordán no es un simple río. Su corriente proviene de las laderas del Monte Hermón, pasa por el mar de Galilea y se vierte en el Mar Muerto. Este río ha sido testigo de innumerables milagros, pero lo que ocurre ahora puede ser incluso más significativo. En los últimos meses, han surgido relatos de extrañas manifestaciones en el río Jordán. Se hablan de luces misteriosas que flotan sobre el agua, sonidos inexplicables y experiencias espirituales tan intensas que algunos se han postrado ante estas presencias. Tanto turistas como residentes perciben una atmósfera cargada, como si algo antiguo estuviera despertando. Pero todo cambió con un hallazgo sorprendente. Antes de seguir, por favor, activa el botón de me gusta, deja tu comentario y comparte este video con tus amigos. Ahora, vamos al grano. Durante una investigación sobre extraños cambios sedimentarios en un deslizamiento seco del río Jordania, unos arqueólogos hicieron un descubrimiento que dejó a todos atónitos. Bajo las antiguas paredes rocosas, algo colosal y misterioso salió a la luz. Una estatua de más de 3 metros de altura que presentaba una figura humanoide pero indudablemente extraña, fue descubierta. Su estructura de piedra se encontraba notablemente bien preservada, con majestuosas alas plegadas tras su espalda. Incrustaciones extrañas adornaban sus brazos, inscritas en un lenguaje antiguo que aún no ha sido descifrado. El rostro de la estatua era impactante, evocado con una calma serena pero desconcertante, como si observara desde un tiempo más allá del nuestro. Las opiniones comenzaron a circular rápidamente. ¿Era esto solo una obra de arte de una civilización extinguida? ¿O se trataba de un hallazgo aún más asombroso? Muchos regresaron a textos antiguos en busca de respuestas. En el Génesis se hace referencia a los hijos de Dios, seres divinos que descendieron a la tierra y tomaron compañeras humanas. Estos unieron sus destinos en la progenie de los Nefilim, reconocidos gigantes guerreros, nacidos de una fusión prohibida entre celestial y terrenal. En el libro de Judas se advierte sobre estos ángeles que abandonaron su lugar de residencia, condenados a permanecer encadenados en la oscuridad hasta el día del gran juicio. Además, en Apocalipsis se menciona a 4 ángeles que se encuentran aprisionados en el río Éufrates, aguardando su liberación en tiempos venideros. ¿Y si el Jordán también guarda secretos de antiguos fallecidos, esperando un momento para resurgir? Esta estatua, un monumento en silencio, puede ser más que un tributo a un mito. Tal vez sea un aviso o incluso una manifestación de esos seres que yacen en el olvido, comenzando a emerger.
Estamos viendo cómo se despliega una profecía. Es el inicio de algo más allá de nuestra comprensión. Manténganse atentos. La revelación apenas comienza. El río Jordán, lugar sagrado del bautismo de Jesús, ha experimentado un sorprendente cambio. Sus aguas, antes claras y tranquilas, ahora se tornan de un profundo color rojo. Este fenómeno ha impactado tanto a científicos como a creyentes, quienes inmediatamente lo vinculan con textos antiguos y señales proféticas. Y no se trata de un caso aislado. En años recientes, ríos en diversas partes del mundo, desde Argentina y Perú hasta Japón y China, han mostrado alteraciones similares en su color. Aunque los expertos intentan explicarlo como consecuencia de algas o sedimentos, el patrón y la sincronización de estos eventos parecen demasiado significativos para ser ignorados. ¿Es pura casualidad esta tendencia global? ¿O estamos ante un mensaje divino? La Biblia menciona repetidamente el agua convirtiéndose en sangre como símbolo de juicio. En Éxodo 7, el 17-21, Moisés recibió la orden de golpear el Nilo, transformando sus aguas en sangre, una señal clara para el faraón y el pueblo egipcio. Esta imagen resuena de nuevo en el libro de Revelación 16:3, donde un ángel convierte el mar en la sangre de un ser humano. Al conectar estos pasajes antiguos con fenómenos contemporáneos, la búsqueda de respuestas se vuelve inevitable. El río Jordán, tornándose rojo, podría interpretarse como un indicio de que nos acercamos al retorno de Jesús. En este momento, el mundo busca respuestas en la ciencia, pero tal vez la verdadera explicación resida en la profecía. Elementos que antes parecían meramente simbólicos, ahora podrían manifestarse ante nuestros ojos como signos tangibles, sacados de las Escrituras. ¿Estamos ante una advertencia, una llamada a despertar o un cumplimiento de antiguas previsiones? La extraña transformación del río Jordán despertó un intenso interés en la comunidad científica y arqueológica. Se barajaron diversas hipótesis, desde causas naturales como algas rojas hasta contaminación. Pero lo que los investigadores hallaron bajo la superficie superó cualquier expectativa. El Arca de la Alianza. La presencia del arca en este lugar es asombrosa. Este objeto, uno de los más venerados de la narrativa bíblica, fue creado según instrucciones divinas que Dios dio a Moisés tras la salida de Egipto. Su función era albergar las tablas de la ley, escritas por la mano de Dios en el monte Sinaí. Más que un simple receptáculo, representa la sagrada presencia de Dios, un símbolo de poder y un contenedor de milagros. La Biblia menciona cómo el arca guió a los israelitas a lo largo de su travesía, brindándoles victoria en batallas y abriendo el Jordán cuando ingresaron en la tierra prometida, como se relata en Josué 3:15-17. Su llegada marca el terreno como sagrado. El arca estuvo presente en momentos significativos del Antiguo Testamento. Residió en el tabernáculo durante 40 años y luego fue trasladada a Silo. El rey David la llevó a Jerusalén, donde Salomón la colocó en el Santo de los Santos, pero misteriosamente desapareció después de la invasión babilónica en 586 a.C. El destino del Arca de la Alianza ha sido uno de los grandes misterios de la historia. ¿Cómo terminó sumergida en el río Jordán? Existen relatos que sugieren que fue oculta bajo la montaña del templo, mientras que otros sostienen que viajó hasta Etiopía. También circulan historias sobre una caverna secreta en la proximidad del Jordán, diseñada para preservar el arca hasta el momento adecuado. Y ahora aparece revelada en las aguas mismas donde alguna vez tuvo influencia. Sin embargo, este descubrimiento no es solo un acontecimiento arqueológico. El tiempo juega un papel crucial. El Jordán, que en su pasado se tornó rojo durante las plagas de Egipto, parece ahora reflejar los juicios profetizados.
Este fenómeno no es aislado. Otros ríos en el mundo han mostrado cambios similares. La inestabilidad global crece, la moral se deteriora y los signos proféticos están en un punto de convergencia. En las Escrituras, el arca ha surgido en momentos decisivos de juicio y movimiento divino. Su reaparición en nuestra época puede ser un indicador de algo trascendental, una advertencia o un preludio a la segunda venida de Cristo. La pregunta no es solamente cómo fue hallada, sino por qué en este momento. ¿Es el arca más que un simple objeto perdido? ¿Podría ser un llamado divino que resuena a través del tiempo, instándonos a prestar atención a la inminente conclusión de una era? Solo aquellos que estén dispuestos a mirar y escuchar detectarían el mensaje. Lo que se encuentra detrás de este hallazgo podría cambiar nuestra percepción del mundo espiritual. No mucho tiempo después de que se avistara el arca en el Jordán, significativos cambios comenzaron a ocurrir de forma descontrolada. Mantente alerta, ya que lo que se revelará pronto redefinirá nuestra comprensión de lo invisible. Atrévete a descubrir la verdad detrás de los extraños fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Comenzó con cambios sutiles en el comportamiento de los animales y sonidos desconcertantes que resonaban en la noche. Pero lo verdaderamente inquietante se manifestó en las primeras horas de la mañana, cuando trompetas metálicas reverberaron por la región, sonidos que parecían surcar el cielo sin que hubiera aviones o tormentas que los justificaran. No eran ruidos comunes, sino ecos que inquietaban el ambiente, como alarmas de otro mundo. Durante varios minutos, estos sonidos llenaron el aire, repitiéndose en noches sucesivas. La naturaleza misma pareció alterar su curso. Bandadas de pájaros formaban espirales nerviosas antes de desaparecer repentinamente, mientras que peces aparecieron en grandes cantidades, sin vida, sin rastro de enfermedad o contaminación. Los pájaros abandonaron sus nidos y los perros aullaban con desespero. Era como si un profundo desequilibrio se hubiera instalado en la creación. Las especulaciones comenzaron. Algunos señalaron pruebas militares secretas, otros mencionaron ovnis o fenómenos atmosféricos. Pero quienes tenían conocimiento de la palabra divina interpretaron estas manifestaciones de otra forma. No se trataba de simples coincidencias, sino de señales que indicaban algo más profundo. En Romanos 8:22 se menciona que toda la creación gime, como en los dolores de parto, hasta el presente. La reciente revelación de un posible ángel caído, junto a la extraña actividad en el Río Rojo, hacía que el mensaje se volviera claro. Los cielos estaban enviando un mensaje y la tierra también resonaba con angustia. El equilibrio entre lo físico y lo espiritual se estaba alterando. Lo que había estado oculto durante tanto tiempo empezaba a emerger. ¿Podrían ser estas manifestaciones un aviso del cielo? Constituyen el preludio de revelaciones aún más significativas. El río Jordán, más que un simple cuerpo de agua, se presenta como un lugar de profunda reverencia espiritual en la narrativa bíblica. Un frasco donde lo sagrado se encuentra con lo terrenal. El bautismo de Jesucristo marca un instante crucial en el Nuevo Testamento, representando un encuentro trascendental entre el cielo y la tierra. Este evento es testificado por los 4 evangelistas, donde se inicia públicamente el ministerio de Jesús. En Mateo 3, 16, 17 se relata que tras su inmersión, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz celestial proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Este momento no solo valida la identidad divina de Jesús, sino que también evidencia la Trinidad. A partir de este acto, el plan redentor de Dios se materializa entre los hombres. Sin embargo,
el significado espiritual del río Jordán tiene raíces mucho más profundas, remontándose a épocas anteriores. Siglos atrás, bajo la dirección de Josué, los israelitas cruzaron el Jordán, como se narra en Josué 3:17, y accedieron a la tierra prometida, simbolizando nuevos comienzos y la transición por la fe. La misión de Juan Bautista también se entrelaza en esta historia, cumpliendo profecías como la de Isaías 40, donde se anticipa la llegada del Señor. Su llamado al arrepentimiento y los bautismos en el Jordán prepararon el terreno para el Mesías. Así, muchos corazones se transformaron, se confesaron pecados y se allanó el camino para la revelación de Cristo. Incluso hoy, el río Jordán evoca un sentido de lo sagrado, guardando ecos de momentos históricos y quizás anticipando lo venidero. Además, recientes hallazgos arqueológicos han revelado ruinas y artefactos que podrían contener los secretos de los tiempos bíblicos. Este es el mismo río donde el profeta Eliseo también realizó milagros, consolidando su importancia a lo largo de la historia. El río Jordán ha sido testigo del poder divino a lo largo de la historia. En el relato de Naamán, un comandante asirio, su sanación de la lepra se logra tras seguir una orden celestial de bañarse 7 veces en sus aguas. Este episodio, descrito en 2 Reyes 5:14, resalta la importancia del río como escenario milagroso. En el Nuevo Testamento, el Jordán no solo es un lugar, sino un símbolo profundo. El acto de bautizarse, inspirado en las aguas del Jordán, representa la transformación del ser antiguo hacia una nueva vida. Según Pablo en Romanos 6:4, somos unificados con Cristo en su muerte y resurrección, con el propósito de vivir de manera renovada. Así, el río se convierte en un recordatorio del verdadero significado del bautismo. No es solo un ritual, sino una poderosa declaración de cambio. Recientes reportes de fenómenos extraordinarios en sus aguas, incluyendo la supuesta aparición de una estatua de ángeles caídos y el Arca del Pacto, sugieren que el Jordán está preparándose para realizar eventos históricos nuevamente. ¿Podría ser que Dios esté utilizando este lugar sagrado para guiarnos hacia Él? Es posible que estos misterios y milagros sean parte de un plan divino más amplio. Las mismas aguas que separaron a los israelíes y dieron paso al Mesías en su bautismo podrían estar designadas para desempeñar un papel crucial. Así como Juan el Bautista proclamó en el desierto, el Jordán ahora podría estar llamándonos a una mayor conciencia espiritual. En medio del caos y la confusión del presente, estas señales resuenan con mayor fuerza. Ellas transmiten la certeza de que Dios sigue actuando y que su regreso está próximo. El río Jordán, más allá de ser un hecho histórico, es un cruce divino, un reflejo profético que sugiere que lo que Dios ha llevado a cabo en el pasado está dispuesto a hacerlo una vez más. Prepárate para un llamado a la acción. Para aquellos que están dispuestos a ver y a escuchar, el mensaje se vuelve ineludible. Prepáralo. Estamos ante una señal definitiva. Un río se transforma en sangre roja y, de las aguas antiguas, emerge una estatua enigmática. El Arca de la Alianza, objeto de veneración a lo largo de la historia, aparece tras siglos de ocultamiento. Estos fenómenos no son simples anécdotas, son señales poderosas que no podemos ignorar. Lo que estamos presenciando no son meras casualidades, son ecos de las advertencias bíblicas. Estos eventos asombrosos, cargados de simbolismo, resuenan con las profecías. No son solo hallazgos arqueológicos, sino llamados espirituales que resuenan con mayor intensidad que nunca. El río Jordán ha sido un puente entre lo divino y lo humano. Allí, los israelitas cruzaron hacia su tierra prometida. Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. Y Jesús reveló su identidad como Hijo de Dios, iniciando su misión.
Este río, cargado de encuentros divinos y lleno de significado, vuelve a hablar, no con palabras, sino a través de signos extraordinarios. Estamos viviendo un periodo de revelaciones proféticas. En todo el mundo, los fieles sienten un cambio en el aire, una llamada a la atención de lo trascendente. La creación parece manifestar un temblor y Dios invita a su pueblo a prestar oído. Este momento no se trata solo de explorar lo antiguo. Es una oportunidad de reavivar el espíritu y reconocer que Dios se manifiesta en nuestro tiempo. El Jordán nos desafía a cruzar, no solo en sentido físico, sino en lo espiritual, un llamado a dejar atrás la rutina, a actuar con intención, a prepararnos para lo que está por venir. Esto trasciende el ámbito de la arqueología, se trata de la eternidad. La pregunta que nos queda es si estamos dispuestos a escuchar este mensaje. Entonces, ¿cómo respondemos? Mantengamos la calma. Nosotros avanzamos, sin temor, sino con fe y discernimiento. Las revelaciones del río Jordán sobrepasan el ámbito arqueológico. Son mensajes espirituales que nos interpelan de manera clara y urgente. Las aguas rojas, la estatua angélica caída y el arco de la alianza resuenan con un profundo significado, conectándonos con las escrituras y la profecía, guiándonos de regreso hacia Dios. No es momento de discutir, cuestionar o detenernos. Es tiempo de reflexionar, arrepentirse y volver. A lo largo de la historia, el Creador ha utilizado señales en los cielos, la tierra y los mares para captar la atención de la humanidad ante grandes cambios. Desde el diluvio que enfrentó Noé, pasando por las plagas que azotaron a Egipto, hasta el llamado a la conversión de Nínive, hoy es el turno del Jordán. Ese mismo Dios que dividió las aguas en el pasado nos convoca nuevamente. Sin embargo, esta vez el llamado es más íntimo. La interrogante no es si esto marca el final, sino si estamos preparados. ¿Nuestros corazones están en sintonía con Dios? ¿Hemos dejado de lado nuestro orgullo y distracciones? ¿Vivimos en obediencia o en complacencia? Preparémonos. El movimiento continúa y el gran regreso aún está por llegar. Jesús nos aseguró que antes de su retorno, el mundo enfrentará señales, agitación y un despertar. A su pueblo les dice que, al comenzar a suceder, levanten la vista porque su redención se acerca. En Lucas 21:28 nos invita a no aterrorizarnos, sino a estar atentos. Dios está llamando, mostrando y hablando. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Te encuentras preparado? Oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti llenos de gratitud por las señales que revelas en nuestra generación. Desde la tierra temblorosa hasta los ríos de un color inquietante, donde lo sagrado se revela y los ángeles hacen su presencia, reconocemos tu obra, Señor. No estás en silencio, hablas y nuestros corazones están atentos. Agradecemos, Dios, por abrir nuestros ojos en estos tiempos proféticos, por sacarnos de la comodidad espiritual y despertar nuestras conciencias a lo largo del mundo. Tu palabra asegura que en los últimos tiempos derramarás tu espíritu, que tanto hijos como hijas profetizarán y que señales maravillosos surgirán en el cielo y en la tierra. Estamos convencidos de que este momento ha llegado. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer en la verdad, sosteniéndonos firmes en tu palabra y envueltos en tu amor. Fortalécenos en medio de la tumultuosa realidad actual. Permítenos ser valientes donde otros temen, estar firmes cuando otros tambalean. Haz que nuestra luz, la luz de Cristo, brille intensamente en un mundo que se oscurece rápidamente. Despierta tu iglesia, oh Dios. Que la renovación comience en nuestros corazones, llamando a tu pueblo a la restauración. Celebra cada danza, pues solo lo eterno perdurará. Dirige las miradas de las naciones hacia ti.
Que los signos infundan una urgente convocatoria, no solo para observar, sino para actuar. No solo para creer, sino para obedecer. Invocamos un corazón renovado, discernimiento lleno de sabiduría y un amor radiante incluso en la noche más oscura. Prepara nuestros corazones para la llegada de Jesús. Haz que estemos listos en palabra y en nuestra manera de vivir. Utiliza estos tiempos para purificarnos, para preparar a tu iglesia y allanar el camino para el Señor. Rendimos nuestras vidas ante ti profundamente y para siempre. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y que seamos hallados fieles a tu regreso. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Los tiempos no son lejanos, están aquí, presentes. Las aguas toman un color rojo, como se predijo, mientras los cielos resuenan con trompetas que tocan el alma. El suelo se descompone y revela secretos guardados durante siglos. Estatuas de quienes han partido, artefactos antiguos y reliquias sagradas que el tiempo había olvidado. Lo oculto ahora se manifiesta y lo que estaba escondido es proclamado tanto desde la tierra como desde el cielo. La profecía se está cumpliendo. No es hora de temores, sino de despertar. Para quienes tienen fe, el término de esta era no es una tragedia, sino una transformación, una vuelta, el glorioso cumplimiento de las promesas de Jesús. Las Escrituras nos advierten de guerras y rumores de conflictos, naciones levantándose unas contra otras, hambrunas y terremotos. Estas son señales de lo que está por venir, como contracciones que marcan el inicio del nacimiento. Mateo 24 nos recuerda que la tierra se agita y los cielos dan fe. Jesús regresa, no como un maestro silencioso, ni como un rey sacrificado, sino como un rey conquistador y justo, como la novia que regresa a su amado. Nos instó a estar listos, manteniendo nuestras lámparas encendidas, observando y orando, no con temor, sino con esperanza. Para quienes confían en Cristo, el final de esta era representa el inicio de la eternidad. No habrá más lágrimas ni sufrimiento, solo gloria, luz y Él. ¿Están preparados? No solo para creer, sino para seguir, vivir y rendirse. La trompeta está a punto de sonar, los cielos se abrirán y el Rey no llegará algún día, sino muy pronto. Uno de los títulos más hermosos del Señor Jesucristo es el de Salvador. Esta palabra, soter, de la que derivan términos como soteriología, se menciona 24 veces en el Nuevo Testamento y se refiere exclusivamente a Cristo, pues no hay otro nombre bajo el cielo que nos puede otorgar la salvación. En Hechos 4:12, vemos que este concepto empieza a cobrar vida en las palabras de la Virgen María, quien comprendió que había sido elegida para ser la madre del Salvador. Es fundamental entender que el primer reconocimiento de Jesús como Salvador revela su verdadera naturaleza divina. Al llamarle Dios mi Salvador, se enfatiza la importancia de este hecho en nuestras vidas. Este reconocimiento debería inspirarnos a elevar nuestras oraciones, tal como lo hizo María, quien experimentó una conexión personal con Él. Por medio de la fe, Cristo se convierte en nuestro Salvador individual, al igual que fue para ella. Jesús no solo es nuestro Salvador personal, sino que también es el Salvador del mundo, como se menciona en pasajes como Juan 4:42 y 1 Juan 4:14. Su sacrificio en la cruz tiene el potencial de redimir a todos los que lo acepten. A lo largo del Nuevo Testamento, encontramos múltiples referencias que asocian al Salvador con la divinidad, culminando en una de las más significativas doxologías. En la actualidad, muchas personas ven a Jesús como un gran maestro, pero ignoran su divinidad. Existen otros que sostienen una creencia en una forma de divinidad, pero no conciben la idea de que un ser supremo pudiera haberse encarnado en un ser humano perfecto.
Es esencial que enseñemos que nuestro Creador debe también ser nuestro Salvador para que haya esperanza de redención. Debemos confiar en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos, especialmente para quienes creen, como se expresa en 1 Timoteo 4:10. Así, compartimos con María la afirmación, Dios, mi Salvador. En el relato de HMM, se menciona que Jesús vino a los suyos y no fue aceptado, pero a quienes le recibieron les otorgó el derecho de ser hijos de Dios, nacidos no de voluntad humana, sino de Dios. Recuerdo que, en mi infancia, unos amigos y yo decidimos aventurarnos en los bosques. Sin prestar atención a nuestro entorno, nos perdimos y no sabíamos cómo regresar. A medida que el sol se ocultaba y la oscuridad se cernía sobre nosotros, la situación se tornaba cada vez más complicada, dificultando nuestra búsqueda de una salida a la confusión que generamos. Desde el momento en que nuestros ancestros se ocultaron de Dios en el jardín de Edén, la humanidad ha estado perdida, como niños que se aventuran lejos de su padre en oscuros bosques. Esta es la narrativa presente en la Biblia, pero gracias a la llegada de Jesús, quien entró en nuestra historia con una misión de rescate. Jesús comenzó su labor buscando a los pueblos hebreos, aunque muchos de ellos no lo aceptaron. Esto resalta cuán ciegos pueden ser los seres humanos. Imagina a un niño perdido que huye con todas sus fuerzas de un grupo de buscadores que intentan rescatarlo. Así, lamentablemente, muchos reaccionan ante Jesús. No consideran que estén perdidos, ni parecen preocuparse por ello. Incluso piensan que pueden salvarse solos. Sin embargo, hay quienes sí lo reciben con los brazos abiertos, deseando ese rescate tan necesario. Pregúntate, ¿te sientes atrapado en la oscuridad de este mundo? ¿Has buscado a Jesús como tu Salvador? Aquellos que aceptan a Jesús experimentan algo extraordinario. Imagina a un grupo de rescatadores que encuentra a niños huérfanos en el bosque y se encargan de sacarlos a la seguridad. Aunque el niño ya no está en peligro, aún no ha llegado a un hogar. Visualiza que quien rescata a esos niños se convierte en un joven que, al tener un buen padre, los lleva a conocerlo. Ese padre adopta a los huérfanos, dándoles un hogar, cariño y una familia. Lo mismo ocurre cuando Jesús te encuentra, te acoge y te hace parte de la familia de Dios. Si no te consideras cristiano, reflexiona sobre las áreas en las que te sientes perdido. Invoca a Jesús para que te encuentre y te salve. Si ya eres cristiano, piensa en cómo Jesús ha cambiado tu vida. En este mundo que ofrece diversidad religiosa, a menudo se acepta a quienes evitan posturas exclusivas. Pero el mensaje de Jesús es claro y personal, invitando a cada uno a experimentar su amor y salvación. La verdad no puede ser pasada por alto, por cortesía. Por su propia esencia, la verdad es única, y Jesús no es un salvador entre otros. Él es el Salvador. Esto implica que es el único capaz de reconciliar a la humanidad con Dios. Tras su crucifixión, donde llevó la carga del pecado del mundo, resucitó y se sentó a la derecha del Padre, como se menciona en Filipenses 2, 9, 11 y Hebreos 10, 12, 13. En esta exaltación, Dios lo designó como Señor y Salvador en términos universales, tal como se afirma en Hechos 2:36 y 1 Timoteo 4:10. Es fundamental entender que aunque Jesús tiene el poder de salvar a todos, no se garantiza la salvación automática. Solo quienes depositen su fe en Él recibirán la salvación el día en que se manifieste la justicia de Dios. Este aspecto es crucial para nuestra eternidad y no debe tomarse a la ligera. Es vital reconocer que en un mundo donde muchos sostienen que la verdad es relativa, esta afirmación entra en contradicción. Quienes la defienden, en el fondo, sostienen creencias absolutas. Por ejemplo, todos saben que 2 más 2 siempre es igual a 4. No hay lugar para el debate al respecto.
Cuando llueve, el cielo es gris, y tanto el sol como el oxígeno son imprescindibles para la vida. Estas son realidades innegables que requieren aceptación. Ignorar la existencia de la verdad absoluta es, en sí mismo, un acto que desafía la misma existencia de dicha verdad. Afirmar esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer y abrazar la verdad. Cuando se afirma que no existe la verdad absoluta, se presenta una contradicción. Sería similar a declarar «yo no existo», ya que para emitir tal afirmación es necesario existir. Por ende, esta declaración carece de validez. De manera similar, quien sostiene que no hay verdad absoluta también implica que al menos una verdad absoluta debe existir, su propia afirmación. Esto pone en entredicho la postura que se intenta defender. La verdad absoluta sí existe, y se podría argumentar con firmeza que toda verdad es de alguna manera absoluta. Consideremos ejemplos cotidianos. Al expresar que mi color favorito es el naranja, podría parecer que se trata de un hecho subjetivo. Sin embargo, es una realidad inmutable para todas las personas, en cualquier lugar y momento, que ese es mi color preferido. Aunque pueda no interesar a los demás, su verdad es absoluta en mi caso. Asimismo, si estamos en la misma habitación y tú mencionas sentir calor mientras yo experimento frío, aún así hay una temperatura específica en el entorno que ambos percibimos de manera diferente. Nuestra percepción puede ser subjetiva, pero la temperatura de la habitación, que es un hecho físico, es una verdad absoluta. Cuando se trata de creencias religiosas, la lógica a menudo parece quedar de lado. Es común escuchar frases como «esa es tu verdad, no la mía», o la idea de que no hay verdades absolutas en la religión. Este razonamiento no tiene fundamento. Decir que la verdad religiosa es meramente relativa es tan absurdo como afirmar que los rostros pueden poner huevos. La creación misma demuestra la existencia de un Dios eterno, como se menciona en Romanos 1:20. Este Dios, revelado en la Biblia, nos brinda una certeza absoluta. Esto es un concepto universal, no exclusivo de quienes lo aceptan. Te invito a quedarte y descubrir el contenido de este video. Desde el inicio de la misión de Jesús en Jordania, muchos han creído que este río sagrado podría ser un símbolo del inicio de un nuevo ciclo. Los descubrimientos recientes en la región, como antiguas iglesias y artefactos de gran valor espiritual, son considerados por algunos como signos del plano divino. La posibilidad de que representen señales del regreso de Jesús es fascinante. Pero eso no es todo. Espera a ver lo que viene a continuación. La próxima revelación cambiará tu perspectiva sobre la profecía. Aunque no fueron encontrados en el río Jordán, los manuscritos de la Tierra Muerta, hallados en las cuevas de Qumrán, tienen un impacto profundo en la región y en el entendimiento de la profecía bíblica. Estos textos antiguos, que permanecieron ocultos por casi 2000 años, fueron descubiertos en 1947 y se consideran uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, así como textos apócrifos, reglas de la comunidad, himnos y escritos proféticos que datan hasta el siglo II a.C. La asombrosa precisión de estos manuscritos refuerza la confianza en las Escrituras a lo largo de los siglos. Pero, ¿por qué esto es relevante en la actualidad? Su revelación, tras siglos de ocultamiento, ocurre en un momento en el que la comprensión de su contenido se intensifica. No es casualidad que hayan aparecido en un periodo de renovación espiritual a mediados del siglo XX. El establecimiento de Israel en 1948, el aumento de tensiones globales y el creciente interés en las profecías de los últimos días son elementos que coinciden con estos hallazgos.
Los escritos encontrados en las cercanías del Jordán son un recordatorio de que Dios ha destinado revelar su verdad en momentos de cambio. La cercanía de las cuevas de Qumran al río Jordán tiene un profundo significado. Este río representa los inicios del pueblo israelí, el cruce hacia la tierra prometida, el bautismo de Jesús y la curación de Naamán. Así como el Jordán es un símbolo de transformación, los escritos encontrados allí significan una revelación espiritual, una restauración de la verdad para quienes están dispuestos a escuchar. Según Lucas 8:17, lo oculto será revelado. ¿Podría ser que Dios permitió que estos textos emerjan en el tiempo adecuado para recordarnos su palabra y su plan redentor? Como creyentes, es fundamental valorar la importancia de este hallazgo en la tierra que vio caminar y realizar milagros a Jesús. El mensaje es claro: la palabra divina no permanecerá en la oscuridad para siempre. La historia perdura a pesar del tiempo, la guerra y el silencio. Estos escritos no solo representan un legado histórico, sino también un signo profético. Con cada descubrimiento cerca del Jordán, es posible que más verdades se revelen, indicándonos que nos acercamos al cumplimiento de antiguas promesas. Los invitamos a seguir con nosotros, ya que la tierra sigue hablando y Dios continúa manifestándose en la narrativa del río Jordán y la historia de Naamán. Mientras que el río Éufrates a menudo simboliza juicio y destrucción en las profecías, el Jordán narra una historia de alivio, humildad y salvación. En 2 Reyes 5 conocemos a Naamán, un alto general sirio que sufría de lepra, una enfermedad que lo aislaba y aterrorizaba. Pese a su poder y riqueza, no halló ayuda. Finalmente, buscó la orientación del profeta Eliseo, quien le recomendó sumergirse en el río Jordán 7 veces. Al inicio, Naamán se sintió ofendido. La idea le incomodó. El río Jordán se veía frágil y diminuto. Sin embargo, Naamán decidió seguir adelante. Su humildad fue clave. Al emerger del agua después de la 7ª inmersión, su piel se tornó tan pura como la de un infante. Este río simboliza la fuerza de la fe y el abandono a lo divino. El pecado acarrea la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo, como se menciona en Romanos 6:23. Cada uno de nosotros, al igual que Naamán, hemos sido heridos por el pecado, luchamos con nuestro orgullo, intentando encontrar la sanación, pero solo mediante la entrega total a Cristo encontramos el verdadero alivio. Recientemente, el río Jordán, conocido desde hace tiempo como un lugar de sanación y transformación, ha experimentado cambios desconcertantes. Tanto residentes como peregrinos han notado comportamientos inusuales en sus aguas. El flujo parece revertirse de repente y, lo más impactante, inusuales secciones del río se sumergen en una oscuridad profunda. Especialistas ambientales han estudiado estas alteraciones, pero no han logrado encontrar una explicación clara. Aunque algunas floraciones de algas pueden colorear el agua, no se ha hallado evidencia de algas rojas o contaminación química. La coloración roja aparece de forma esporádica, a veces formando patrones en el agua y en ocasiones cubriendo grandes áreas solo para desaparecer tan misteriosamente como apareció. ¿Qué puede significar esto? Para muchos creyentes, estos cambios en el río Jordán trascienden el fenómeno natural. Se percibe como un eco de antiguas profecías, un indicio de que las señales bíblicas están comenzando a materializarse ante nuestros ojos. En el libro de Revelación 16:4 se menciona que el tercer ángel derramó su contenido sobre los ríos y lagos, transformándolos en sangre. Este versículo es parte de un conjunto mayor de juicios divinos sobre un mundo rebelde, conocidos como los 7 tazones de la ira de Dios. Cuando el tercer bolo se llena, no solo un río se ve afectado, sino todos los cuerpos de agua del planeta,
transformándose en sangre como símbolo de purificación y justicia. Para quienes tienen una conexión con la Biblia, este acto representa algo mucho más profundo. Es una clara señal de que el juicio ha llegado, no solo en el ámbito físico, sino también ante los sistemas de poder, orgullo y rebeldía espiritual. El agua, vital para la vida, se convertirá en un símbolo de muerte y juicio. En estos tiempos de cambios, mientras los fenómenos naturales nos rodean, muchos se preguntan: ¿será esto el preludio del fin? El río de Jordania ha sido un símbolo potente de renovación, marcando la transición hacia la tierra prometida y la nueva vida. Así como este río ha sido un símbolo de sanación, en momentos de juicio puede representar un mensaje de esperanza. La aparición de aguas rojas podría ser más que un simple fenómeno. Quizás sea una advertencia divina instando a la humanidad a la conversión antes de que el destino inevitable llegue. ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos preparados? Si estos signos cumplen con la profecía, no podemos pasarlos por alto. Para quienes conocen la Escritura, el simbolismo es innegable. Así como el río de Jordania sanó a Naamán y guió a Israel, tal vez ahora fluya rojo para despertar a un mundo que vive en la inacción. El tiempo puede estar más cerca de lo que imaginamos. Acompáñanos, aún hay más revelaciones por descubrir. A través de la historia, el río de Jordania ha sido un elemento central en la narrativa de la redención. Desde Moisés y Josué hasta Juan el Bautista y Jesús, este río ha representado no solo un camino físico, sino también una frontera espiritual entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición, entre el pecado y la salvación. En la actualidad, el río Jordán parece tener algo que decirnos nuevamente, pero ¿realmente estamos prestando atención? Los recientes descubrimientos arqueológicos, antiguas iglesias abandonadas, textos sagrados recuperados y cambios inexplicables en el flujo y color del río van más allá de ser meras curiosidades del pasado. Son señales que nos advierten sobre el futuro. Cuando observas estos fenómenos, es evidente que algo está próximo, tocando a nuestras puertas. Esto no se trata de alegorías o simbolismos poéticos. Jesús dejó claro que los signos del fin serían visibles y evidentes. El Jordán, con su rica historia sagrada, siempre ha sido un punto de conexión entre lo divino y lo terrenal. Cuando los israelitas cruzaron bajo el mando de Josué, no solo se trasladaron geográficamente, sino que vivieron una transición espiritual hacia la tierra prometida. Un caso similar se presenta en la historia de Naamán, el general sirio que tras dudar se sumergió 7 veces en el Jordán y fue sanado de su lepra. Su resistencia fue superada por la humildad, lo que le llevó a una restauración tanto física como espiritual. Uno de los eventos más significativos en este río es el bautismo de Jesús. En ese instante, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, acompañado por la voz de Dios que proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido». Mateo 3:17. Este acontecimiento marcó el inicio de una misión que transformaría el mundo. Podría ser que, al observar cómo el río vuelve a acaparar la atención mundial, nos encontramos ante una nueva transición divina. ¿Y si el Jordán está enviando un mensaje sobre el inicio de algo significativo? ¿Podrían las aguas de su cauce alterado y los bancos desbordados no ser simples fenómenos naturales, sino indicios proféticos? Ante la revelación de antiguos textos y reliquias, el desplazamiento de piedras ancestrales y las extrañas señales celestiales en la región, nos preguntamos: ¿será que lo que Jesús anunció sobre su retorno está más cerca de lo que pensamos? ¿Y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas,
y sobre la tierra naciones en angustia y perplejidad. Lucas 21:25. Este escenario no es solo un eco del pasado, es nuestra realidad actual. Nos encontramos en el umbral de algo trascendental. El río del Jordán vuelve a fluir con fuerza, nos llama a ser testigos y, más importante aún, a reaccionar. Nos invita a arrepentirnos, a creer y a prepararnos. Así como este río recibió al Hijo de Dios, podría estar listo para anunciar su regreso. Frente a esto, ¿qué decisiones tomaremos? ¿Pasaremos por alto las señales? ¿Las consideraremos meras coincidencias o folclore? ¿O seremos capaces de discernir la mano de Dios, reconociendo el tiempo en el que vivimos y elevando nuestros corazones en respuesta? El río del Jordán ha sido, a lo largo de la historia, un lugar de decisiones. ¿Elegirás salir de la muerte espiritual hacia la vida? ¿Buscarás la purificación como Naamán? ¿Te transformarás en obediencia como los israelitas? ¿O permanecerás en la indiferencia sin conciencia ni preparación? Las señales son evidentes. El tiempo apremia. Es crucial que estemos listos. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildes corazones, conscientes de que eres el principio y el fin. En estos tiempos inciertos, mientras el mundo tiembla y las señales se despliegan ante nuestros ojos, alzamos nuestras voces a ti, fortaleciendo nuestra fe. Eres nuestro refugio, nuestra esperanza y nuestra roca eterna. Padre, observamos las señales a nuestro alrededor, los ríos que revelan verdades antiguas, los cielos que glorifican tu nombre y la tierra que clama por redención. Sabemos que no son simples casualidades, son manifestaciones divinas. Es un llamado a despertar. Por ello te pedimos que abras nuestros ojos y avives nuestros corazones. Ayúdanos a discernir los tiempos y a alistar nuestros espíritus adecuadamente. Así como purificaste a Naamán en las aguas del Jordán, purifícanos a nosotros ahora. Libéranos de pecado, dudas, orgullo y complacencia. Convierte nuestras vidas en instrumentos de tu verdad, gracia y sabiduría. Permite que el río de tu espíritu fluya a través de nosotros, transformándonos desde adentro hacia afuera. Señor Jesús, te imploramos que prepares a tu iglesia, que nos purifiques con tu fuego, nos fortalezcas con la verdad y nos despiertes de la apatía espiritual. Que no estemos distraídos, fríos o indiferentes en tu regreso. Danos valentía, no desde nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Que nuestra luz brille intensamente en un mundo sombrío, reflejando tu amor y misericordia. Extendemos nuestra oración por nuestras familias, aquellos que están perdidos, y por aquellos cuyos corazones aún están lejanos de ti. Usa nuestras vidas como herramientas de tu salvación. Que seamos la voz que clama en el desierto. Prepara el camino para el Señor. Y cuando suene la trompeta, que estemos listos, no con miedo, sino con esperanza, no paralizados, sino ansiosos, porque tú regresas. Eres fiel a tus promesas, Señor. Creemos en tu regreso. ¿Podemos vivir cada día como si fuera el día de tu llegada? Mientras tanto, guarda nuestros corazones, llénanos de paz y fortalécenos para perseverar. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Es fundamental que reflexionemos sobre los signos que se presentan en nuestro tiempo, especialmente en lo concerniente a regiones como el río Jordán y el Éufrates, que algunos cristianos consideran indicativos del cumplimiento de las profecías sobre el fin de los tiempos. Estos acontecimientos, al observarse desde una perspectiva bíblica, parecen demasiado evidentes para ser simplemente coincidencias. En Mateo 24, Jesús mencionó que oiríamos de guerras y rumores de guerra, además de que naciones se enfrentarían entre sí, junto con la presencia de hambrunas,
y terremotos en distintos lugares, describiéndolos como el inicio de sufrimientos. El pasaje indica también que al observar estas señales, uno debe ser consciente de que la llegada del fin está próxima. En este sentido, es imperativo analizar algunos de los fenómenos actuales. Ríos como el Éufrates y el Jordán están experimentando sequías, lo que se conecta con lo que se relata en el libro de Revelación sobre la última batalla. Asimismo, han surgido eventos inusuales, como la aparición de aguas de color rojo, que podrían recordarnos los juicios mencionados en Revelación, donde las aguas se transforman en sangre. A esto se suman estructuras antiguas que se inundan y relatos que nos llevan a historias de ángeles caídos y gigantes, lo que añade una capa de complejidad a los eventos naturales que estamos presenciando. Este contexto se complementa con advertencias sobre desastres globales y problemas morales, tal como se explica en 2 Timoteo 3, donde se anticipan los signos de los últimos días. ¿Estamos ante el fin? Solo Dios tiene la respuesta precisa, tal como menciona Mateo 24. Sin embargo, las Escrituras nos instan a mantenernos alertas, fieles y conscientes de los tiempos. Por ello, es esencial estar preparados, ya que la llegada del Señor es incierta y no se puede predecir con exactitud. Estos signos y cambios que observamos en el mundo no deben infundir miedo. Más bien, son llamados a despertar nuestra fe. Nos recuerdan que debemos acercarnos a Jesús y vivir con una sensación de urgencia espiritual. Si sientes que tu corazón está inquieto, no es casualidad. Estas señales no solo nos advierten, sino que también nos invitan a arrepentirnos, a creer y a prepararnos para su regreso. No cometas el mismo error que Harry R. Truman. Dios nos ha dotado de su palabra profética para guiarnos. En los últimos días de su vida en la tierra, Jesús fue cuestionado por sus discípulos sobre los signos de su regreso. En respuesta comenzó a señalar diversas señales que anticiparían su venida, según lo indicado en Mateo 24:3. Este pasaje, junto con otros, sugiere que la Biblia asocia el segundo regreso de Cristo con el fin del mundo. Se menciona que, al llegar, se reunirá a todas las naciones y las separará, similar a un pastor que clasifica a sus ovejas. Algunas personas interpretan estos eventos como parte de un plan divino que se manifiesta, especialmente al considerarlos junto a las profecías sobre la llegada del Mesías. Se gestaron en un círculo cerrado al final. En el año 79 d.C. se produjo la erupción de Euskadi, también conocido en ocasiones como el río Euskadi. Hoy en día, observamos cómo este curso fluvial se desvanece lentamente ante nuestros ojos, dejando al descubierto misterios que permanecían ocultos bajo sus aguas. Este asombroso fenómeno ha abierto la puerta a nuevas interpretaciones y debates. La transformación del paisaje invita a la comunidad a profundizar en la historia y la geología de la región, sugiriendo que la naturaleza guarda secretos ancestrales listos para ser descifrados, mientras se reconfigura el entorno de maneras insospechadas. ¿Será acaso una señal del inminente desvanecimiento del plan divino? Podría estar relacionado con la presencia de 4 mensajeros celestiales en las profundidades del río, tal como se menciona en el capítulo 9, versículo 14 del Apocalipsis. El futuro se muestra desafiante y es fundamental que conozcas estos hechos ahora mismo. Únete a nosotros en la búsqueda de la verdad, en el análisis de su significado profético y en la revelación de lo que todo esto implica para los tiempos venideros. El paulatino pero innegable retroceso del río Euskadi ha generado una gran inquietud.
Esta inquietud ha captado la atención no solo de estudiosos de la fe, sino también de aquellos que anhelan respuestas ante el misterio del destino. La fusión de señales históricas y celestiales nos invita a reflexionar sobre el rol del ser humano en un universo gobernado por fuerzas superiores, cuestionando si estamos al borde de un cambio trascendental. Los expertos científicos explican este suceso por el cambio climático, la construcción de embalses y la acumulación excesiva de agua. Sin embargo, para los estudiosos de la profecía bíblica, este acontecimiento adquiere una connotación aún más profunda. Según se relata en Revelación 16:12, el sexto ángel vertió su balde sobre el gran río Euskadi, haciendo que sus aguas se retiraran para allanar el camino a los reyes del oeste. Este pasaje sagrado se interpreta como un presagio de transformaciones radicales tanto en el ámbito espiritual como en el terrenal. La intersección de señales naturales y antiguas profecías ha encendido un intenso debate entre teólogos y estudiosos, quienes se esfuerzan por descifrar la conexión entre estos hechos y el cumplimiento de promesas milenarias. La narración sugiere que la desaparición del río es el preludio de eventos monumentales en el reino espiritual. Es posible que estemos siendo testigos del inicio de una profecía reveladora ante nuestros propios ojos. Conforme el río se va despejando, no solo se descubre un simple lecho de tierra, sino también vestigios arqueológicos y enigmáticos sonidos emergentes de sus profundidades. Estos descubrimientos han encendido la imaginación de creyentes e historiadores por igual, marcando un punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. La combinación de hallazgos insólitos y fenómenos auditivos ha dado lugar a teorías que buscan explicar la verdadera magnitud de este suceso, impulsándonos a cuestionar la delgada línea que separa el mito de la realidad. Este descubrimiento promete cambiar nuestra perspectiva sobre la historia antigua, y te aseguro que cada segundo de este video te mantendrá en vilo, ansioso por conocer cada detalle. Recientemente, un equipo de arqueólogos y científicos que exploraban un río en la región de Euskadi se topó con un hallazgo sorprendente, un arco milenario conservado de forma extraordinaria a lo largo del tiempo. Lo fascinante de este descubrimiento es que no solo se trata de un objeto ancestral, sino de una ventana abierta a técnicas y costumbres olvidadas, lo que nos permite imaginar la complejidad de las civilizaciones que habitaban esta región en épocas remotas. Este artefacto bélico se diferencia radicalmente de cualquier otro hallado hasta el momento. Su tamaño imponente, mucho mayor y más robusto que los arcos tradicionales usados en épocas antiguas, sugiere que se necesitaba una fuerza descomunal para manipularlo, algo que excede las capacidades de un ser humano promedio. Los estudios iniciales apuntan a que su construcción involucró un conocimiento avanzado de la ingeniería y la física, lo que abre interrogantes sobre el nivel de desarrollo de los artesanos que lo forjaron y la magnitud de los desafíos a los que se enfrentaban en aquel entonces. Análisis de materiales y pruebas de datación por carbono revelan que este arco tiene miles de años de antigüedad. Estos resultados lo sitúan en una era anterior a las civilizaciones bíblicas, mientras que su diseño denota una sofisticación técnica que supera las habilidades conocidas de la época. Más allá de sus aspectos técnicos, este hallazgo nos conecta con relatos y mitos ancestrales, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones sobre el vínculo entre la tecnología antigua y las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Nimrod, reconocido como un líder formidable ante lo divino, emerge en este relato. Según Génesis 10:9, se le atribuye el título de rey del primer gran imperio,
y a menudo se le vincula con episodios de rebelión contra lo sagrado, la construcción de la Torre de Babel e incluso con posibles lazos con los Nefilim, esos seres colosales y enigmáticos citados en Génesis 6:4. La aparición de este arco en las profundidades de los Éufrates plantea interrogantes de gran relevancia. Esta conexión con figuras legendarias y episodios históricos nos invita a repensar el papel de Nimrod, sugiriendo que su influencia pudo ir más allá de lo militar, involucrando aspectos místicos y simbólicos que desafían nuestra comprensión de la antigüedad. Pero la verdadera intriga reside en el misterio de su ubicación. ¿Cómo es posible que este arco haya quedado oculto entre las capas de sedimento de un río que ha fluido durante milenios? ¿Se perdió en el fragor de una batalla o fue enterrado deliberadamente por razones que aún desconocemos? Algunos expertos plantean que pudo haber sido abandonado durante un gran conflicto, quizás relacionado con las hazañas de Nimrod o con aquellos que se enfrentaron a su poder. Otros opinan que fue intencionadamente preservado por comunidades antiguas que temían su imponente fuerza, posiblemente ligados a los vestigios de quienes desafiaron a poderosos adversarios. Esta diversidad de teorías nos invita a profundizar en la historia, explorando cómo las dinámicas de poder y el miedo a lo desconocido pueden haber influido en la forma en que se conservaron y transmitieron estos objetos, dejando un legado de enigmas que aún esperan ser descifrados. Existen teorías que apuntan a posibles vínculos con lo sobrenatural. Diversos documentos ancestrales y corrientes interpretativas insinúan que Nimrod pudo haber sido un néfilo, o al menos haber poseído habilidades extraordinarias atribuibles a una influencia celestial, ya sea de origen divino o caído. Incluso el libro de Jasher, un texto extrabíblico, sugiere que Nimrod portaba un atuendo imbuido de poder, el cual le confería una fuerza y dominio excepcionales. A lo largo de los siglos, estas ideas han alimentado debates intensos entre historiadores y teólogos, impulsando nuevas perspectivas sobre la figura de Nimrod. La posibilidad de una conexión con lo místico abre interrogantes sobre si sus supuestas habilidades especiales pudieron haber sido el resultado de una influencia de orígenes más allá de lo humano, lo que añade una dimensión enigmática a su leyenda. ¿Sería posible que esta leyenda incluyera un componente de energía procedente de otro reino? Algunos se cuestionan si la manifestación del néfilo no es fruto del azar, sino la materialización de un poder trascendental. Es intrigante considerar que el desecamiento del Éufrates no solo exponga artefactos milenarios, sino que también revele vestigios de una historia entrelazada con ángeles caídos, gigantes y saberes ancestrales, elementos que, según ciertos relatos, Dios habría intentado erradicar de la tierra. La Biblia narra que en un tiempo específico algunas entidades se reunieron en las profundidades de este mismo río, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿sería la aparición del néfilo vinculado a Nimrod un presagio de su inminente liberación? Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para disfrutar de más contenido sorprendente. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità
attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre mito e historia y a considerar si estos relatos son advertencias veladas sobre fuerzas ancestrales que aún podrían influir en nuestro destino. La interacción entre lo sagrado y lo prohibido despierta un debate fascinante que ha cautivado a expertos y entusiastas por igual. Tu opinión es fundamental, así que no dudes en compartir tus ideas en los comentarios. Ahora, retomemos el hilo de nuestra exploración. El río Éufrates ha ocupado un lugar destacado en la narrativa bíblica, actuando tanto como un límite histórico como un sitio de gran relevancia profética. Esta dualidad convierte al Éufrates en algo más que un simple curso de agua. Es un símbolo de antiguas fronteras y de misteriosas profecías. Su presencia en relatos sagrados ha inspirado a diversas culturas y ha contribuido a forjar un legado de mitos y creencias que aún hoy invitan a la reflexión sobre la relación entre la historia, la geografía y lo divino. Este río se destaca por ser uno de los 4 que emergieron del Edén, según relata Génesis 2:14, marcándolo como un lugar cargado de poder ancestral. Asimismo, el Éufrates fue la frontera occidental de la tierra prometida a Abraham, de acuerdo con Génesis 15:18, y fue testigo de numerosos eventos significativos en la historia bíblica. Sin embargo, la mención más inquietante se encuentra en Revelación 9:14-15, donde se describe cómo 4 ángeles caídos permanecen cautivos bajo sus aguas, aguardando el momento señalado en el que, por mandato del 6º ángel portador de la trompeta, serán liberados. Esta imagen apocalíptica ha generado debates intensos entre eruditos y teólogos, pues sugiere un ciclo de juicio y redención que trasciende la mera narrativa histórica. La idea de una liberación controlada de estos seres celestiales encadenados invita a cuestionar el delicado equilibrio entre la intervención divina y la rebelión, elevando al Éufrates a un papel protagónico en el escenario cósmico. La liberación de estos 4 ángeles se describe como un proceso meticuloso. Se prepararon durante 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, para después desatar su poder y aniquilar a 1/3 de la humanidad. Este pasaje indica que, al liberarse, estos seres desencadenarán una ola de destrucción que afectará a una parte significativa de la humanidad. Numerosos estudiosos sostienen que estos ángeles caídos no son simples demonios, sino poderosas entidades celestiales de alto rango, confinadas con un propósito específico dentro del plan divino. Esta narrativa no solo plantea un escenario de castigo inminente, sino que también invita a profundizar en el significado del orden celestial frente al caos. La precisión en el tiempo de su liberación subraya la complejidad de la profecía, lo que ha llevado a muchos a especular sobre un inminente cambio que podría redefinir nuestra comprensión del destino humano. Si el desecamiento del Éufrates revela no solo reliquias antiguas, sino también vestigios de una rebelión contra lo divino, surge la pregunta: ¿estamos presenciando el preludio de su liberación? Para desentrañar por qué estos ángeles caídos podrían estar retenidos bajo las aguas del Éufrates, es esencial retroceder a sus orígenes. Según Revelación 12:7-9, se libró una épica batalla en el cielo en la que Lucifer, Satán y sus seguidores se enfrentaron a Dios, siendo castigados y enviados a la tierra. Estos seres, que ahora conocemos como demonios, tenían como misión corromper a la humanidad. El relato de esta guerra celestial ha dejado una huella imborrable en la tradición religiosa y cultural,
generando debates que cruzan las fronteras de la teología y la filosofía. La expulsión de estos seres del cielo se interpreta como el inicio de una lucha eterna entre la luz y la oscuridad, un conflicto que continúa resonando en nuestras creencias y narrativas actuales. No obstante, Génesis 6:1-4 presenta a un grupo particular de estos seres, conocidos como los vigilantes o watchers. Estos ángeles descendieron a la tierra y tomaron como esposas a mujeres humanas, convirtiéndose en los progenitores de los Nefilim, una raza de gigantes híbridos descritos como hombres de fuerza y renombre inusuales. Además, el libro de Enoc, un antiguo texto judío citado en Judas 1:14-15, indica que estos ángeles caídos transmitieron a la humanidad conocimientos prohibidos que abarcaban desde estrategias de guerra y hechicería hasta astrología y técnicas de armamento. Esta fusión entre lo divino y lo terrenal desafía nuestra comprensión de los orígenes y la evolución de la humanidad, ofreciendo una visión compleja y enigmática de los orígenes de los conocimientos prohibidos. La transmisión de saberes secretos por estos seres ha sido interpretada como una rebelión contra el orden establecido. Una acción que, según las tradiciones, desencadenó un castigo severo y transformó para siempre el curso de la historia humana. Dios, al observar cómo la humanidad se había sumido en la maldad, decidió enviar una gran flota para purificar la tierra, según se relata en Génesis 6:5-7. Sin embargo, no todos los ángeles caídos fueron expulsados del cielo de la misma manera. Algunos permanecieron confinados. En 2 Pedro 2:4 se afirma que en lugar de salvar a estos ángeles, Dios los hizo descender al abismo y los encadenó en la oscuridad, reservándolos para el juicio final. Esta acción divina subraya la severidad del castigo para aquellos que optaron por rebelarse contra el orden celestial. Esta medida drástica revela la importancia que se le da al cumplimiento de la justicia divina. La imagen de ángeles confinados en cadenas de oscuridad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del castigo y la redención, abriendo la puerta a múltiples interpretaciones sobre el destino de las fuerzas que se atrevieron a desafiar a Dios. Es un recordatorio impactante de que, incluso entre los seres celestiales, el desvío del camino sagrado tiene consecuencias inevitables. Posteriormente, en Judas 1:6 se reitera este concepto. Los ángeles que abandonaron su posición original fueron puestos en reservas en oscuras cadenas, aguardando el gran día del juicio. La pregunta que surge es si los 4 ángeles que se hallaban atrapados en las profundidades del Éufrates correspondían a aquellos que, por su extrema corrupción y desafío, fueron condenados a permanecer encerrados. ¿Qué implicaciones tendría su liberación? Este interrogante se torna aún más relevante al considerar el reciente hallazgo de la espada de Nimrod, que podría estar conectada de forma misteriosa con estos ángeles caídos. La relación entre el arma legendaria de Nimrod y los ángeles encadenados ha generado debates intensos. Si bien la conexión puede parecer fantástica, la posibilidad de que ambas revelaciones formen parte de un mismo plan divino o profético resulta fascinante y perturbadora a la vez. La convergencia de estos elementos invita a imaginar un escenario en el que el pasado y lo sobrenatural se unen para señalar eventos de gran trascendencia. Nimrod, descrito en Génesis 10:8-9 como un gran cazador ante el Señor, no fue simplemente un monarca, sino también un insurgente contra Dios. Diversos textos antiguos insinúan que Nimrod aspiraba a imitar a los Nefilim, quizás alcanzando sus poderes a través de medios sobrenaturales. Algunas teorías incluso sostienen que obtuvo y transmitió conocimientos prohibidos, legado de aquellos ángeles caídos que desafiaron las leyes divinas.
Este trasfondo refuerza la imagen de Nimrod como un personaje enigmático, cuya ambición lo llevó a cruzar los límites de lo permitido. El hallazgo de la espada de Nimrod en el subsuelo del Éufrates podría tener un significado simbólico profundo. Es posible que esta arma se haya ocultado intencionadamente, como parte de un ritual ancestral destinado a mantener su poder inerte. Tal acto, interpretado como un sello del juicio divino, sugiere que la espada fue destinada a ser una especie de llave o señal capaz de desatar fuerzas olvidadas si alguna vez volviera a emerger. Esta hipótesis añade una capa extra de misterio a la narrativa y abre un abanico de posibilidades sobre el rol que esta reliquia podría jugar en eventos futuros. El frío intenso del Éufrates va más allá de ser una simple anomalía ambiental. Se trata de un indicio profético mencionado en Revelación 16:12. Aquí se relata que el sexto ángel derramó su vial sobre el gran río Éufrates, causando que sus aguas se agitaran y preparando el camino para la llegada de los reyes del oeste. Esta imagen apocalíptica sugiere que la transformación del río podría ser la antesala de grandes acontecimientos finales, marcando el surgimiento de fuerzas oscuras que se enfrentarán en las últimas batallas antes del retorno de Cristo. Este fenómeno, junto con la liberación profetizada de los ángeles caídos, enfatiza la conexión entre los eventos físicos y los significados espirituales. La posibilidad de que la espada de Nimrod y la liberación de estos seres sean parte de un mismo proceso prefigurado desafía nuestra comprensión del tiempo y el destino. La convergencia de estas señales, ya sean interpretadas de forma literal o simbólica, apunta a un patrón recurrente en la narrativa bíblica que nos invita a cuestionar si estamos, de alguna manera, acercándonos a los tiempos finales. El saber oculto, que durante siglos permaneció en las sombras, comienza a emerger con fuerza. Las antiguas batallas espirituales se reactivan, trayendo consigo una oleada de eventos sobrenaturales. Recuerda que en los últimos días la desilusión alcanzará niveles inimaginables y fuerzas místicas moverán la tierra de formas sorprendentes. Segundo Tesalonicenses 2, 9, 12 nos advierte que si el anillo de Nimrod se vincula a los ángeles caídos, su reaparición podría anunciar un retorno que moverá al mundo hacia su centro. Esta revelación no es simplemente un eco del pasado, sino un llamado a la reflexión profunda sobre la dualidad de la luz y la oscuridad. El surgimiento del conocimiento reprimido nos insta a prepararnos, pues lo que parecía perdido en el tiempo está a punto de alterar el equilibrio de lo visible y lo invisible en nuestro entorno. No obstante, a pesar de estos presagios inquietantes, el poder supremo de Dios supera a cualquier ángel caído, nefilo o entidad demoníaca. La liberación de estos seres, en caso de que realmente ocurra, forma parte del plan divino que, en última instancia, conducirá a la victoria definitiva de Cristo. Este hecho nos recuerda la importancia de mantenernos espiritualmente alerta y firmes en la fe, especialmente en tiempos en los que los cambios en el mundo se suceden a una velocidad vertiginosa. El mensaje central es claro. A pesar de las aparentes fuerzas oscuras, la autoridad de Dios permanece inquebrantable y soberana sobre todas las cosas, tanto las tangibles como las invisibles. Esta certeza nos invita a mirar hacia adelante con esperanza y determinación, conscientes de que cada prueba es una oportunidad para reafirmar nuestra fe. El panorama actual nos plantea una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para lo que se avecina?
A medida que el río Éufrates se seca y el pasado oculto se revela poco a poco, debemos aferrarnos a la verdad divina, recordando que Cristo regresará en el momento señalado. La decisión de seguir un camino u otro es más importante que nunca, pues definirá el futuro de la humanidad. ¿Seremos firmes en nuestra convicción o nos dejaremos llevar por la desilusión? Esta encrucijada espiritual nos insta a ser conscientes de que los eventos de hoy no son meras casualidades, sino señales claras de la fidelidad de las profecías bíblicas. Cada descubrimiento y cada cambio en nuestro entorno apuntan a la realización de un plan mayor, el cual nos reta a elegir con sabiduría y a actuar con determinación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la revelación de la espada de Nimrod, hallada en los sedimentos del Éufrates, genera inquietud, pero también simboliza el poder divino. Para muchos, este artefacto es un recordatorio tangible de la suprema autoridad de Dios que se impone sobre todas las fuerzas, visibles o invisibles. Aunque pueda infundir temor en algunos corazones, es a la vez una señal de que ningún poder, ya sea de origen celestial o demoníaco, opera de forma independiente del orden divino. Cada elemento, desde los ángeles caídos hasta los misterios de la creación, se encuentra sujeto a la voluntad suprema de Dios. Este hallazgo se interpreta como un símbolo del juicio inminente y de la restauración del orden celestial. La espada, al igual que otros elementos históricos y proféticos, actúa como un emblema de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, recordándonos que, a pesar de las aparentes fuerzas del caos, Dios tiene el control absoluto. La autoridad de Dios se manifiesta en todos los ámbitos, desde lo natural hasta lo sobrenatural. A lo largo de la historia se han registrado hechos asombrosos que evidencian el poder divino, desde las plagas que azotaron Egipto y la separación del Mar Rojo, hasta los milagros realizados por Jesús y la épica batalla final entre el bien y el mal profetizada en las Escrituras. Cada uno de estos eventos demuestra que, sin importar la magnitud de la oscuridad o la rebelión, el dominio de Dios es inmutable y absoluto. En Deuteronomio 10:17 se nos recuerda que, sin importar lo imponentes que puedan parecer los ángeles o caídos, ellos continúan bajo la autoridad de Dios. Esta enseñanza es vital en un tiempo en el que muchos temen que la liberación de los ángeles atrapados en el Éufrates pueda desencadenar una destrucción sin precedentes. Sin embargo, debemos confiar en que, al final, ninguna fuerza puede operar fuera del plan divino, y cada acción, por más oscura que parezca, se rige por la soberanía del Creador. Incluso en las historias de desafío y rebelión, la intervención divina se hace evidente. El relato en el libro de Job, donde Satanás debe solicitar permiso a Dios antes de poder tentar a Job, ilustra que incluso las fuerzas más rebeldes actúan bajo un control superior. Del mismo modo, el episodio narrado en Daniel 10:12-14, en el que un mensajero celestial se ve obstaculizado por un poder demoníaco, subraya que ningún obstáculo puede vencer la autoridad de Dios cuando su voluntad se manifiesta. Estos pasajes nos ofrecen una perspectiva reconfortante. A pesar de las batallas que se